consecuencia. ¿Vos querés saber? Recién Joaquín hablaba de Alberto, sobre todo de Cristina, con el tema de la corrupción, de las causas judiciales. ¿Vos querés saber lo que hace Alberto después de que Cristina publica esta carta? Te lo vamos a contar casi ahora. Ahora, exactamente. Buenas noches. Tenemos un programa urgente hoy. En un ratito nada más habla con nosotras Elisa Carrió y está ya acá en los estudios de Verdad Consecuencia. Juan Manuel López, el presidente del bloque de la coalición cívica en la Cámara de Diputados y el hombre que está en este momento armando el pedido de juicio político a instancias de Carrió contra la vicepresidente de la Nación. Y además, Nelson Castro. Así es, el enorme Nelson Castro que ya está sentado acá con nosotras. Vamos a hablar, obviamente, de la vacuna, vamos a hablar de corrupción también, de esto que está pasando con la justicia, y vamos a hablar de él, de este gran periodista estrella que es el que tenemos sentado hoy con nosotras. Lo decíamos recién, el tema político de la semana es la embestida de Cristina a la Corte y la carta el juicio político que está Carrió haciendo. Por esa misma carta. Exacto, en consecuencia. Hoy hubo una marcha increíble de presos de la corrupción, también vamos a hablar de eso obviamente con Carrió y con Juan Manuel López y también con Nelson Castro, pero la pregunta del millón es: cada vez que Cristina opera de esta manera sobre la justicia es, ¿y Alberto? Bueno, él al día siguiente, o por lo menos lo que sabíamos hasta ahora, porque Luciana nos va a revelar un dato más que llamativo y sorprendente, pero hasta ahora Alberto había dicho: estoy de acuerdo con casi todo lo que plantea Cristina en esa carta. Exacto. ¿Pero qué pasó? Al día siguiente, pero el mismo día en que el presidente decía esto públicamente, comió con Ricardo Lorenzetti, casi el primer juez al que apunta Cristina en esta carta contra la Corte Suprema por el primer año de gestión. Ella apunta directo, dice: de aquella corte que armamos con Néstor no quedó nada, salvo algunos que no representan nada, y va por Ricardo Lorenzetti. Al día siguiente de publicar esta carta, comió con el presidente. Y obviamente hablaron de esto. ¿De qué si no? ¿Qué dijeron? ¿Qué se dijeron al respecto? Si estaban o no de acuerdo, si Alberto Fernández estaba o no de acuerdo con la manera en que habían tramitado la causa Vudú, hablaron de eso. Si estaba o no pasmado Lorenzetti con la carta de Cristina, hablaron de eso. La respuesta a eso es obvia, ¿no? Lorenzetti, para si hay algún perdido, fue el hombre más poderoso de la Corte Suprema de Justicia durante el kirchnerismo e ingresa y empieza a formar parte como ministro de la Corte durante el gobierno de Néstor Kirchner, digamos. Es un juez que llega a la Corte Suprema de Justicia con el kirchnerismo. Y un juez que Lilita, que está escuchando en este momento lo que estamos conversando y la que le vamos a preguntar, también fue denunciado por Elisa Carrió. El juicio político, bueno, Juan Manuel López está acá con nosotros también, Paula Oliveto. Pero escuchá una de las cosas que se conversaron en esa reunión, que estaban los dos. Hablando de Carrió, me muero acá. Vamos a hacer una salvedad, ¿no? Esta reunión estaba programada desde antes. En el medio de Cristina, que no le avisó a Alberto Fernández que iba a publicar esa carta con ese contenido, publica esto, la reunión se hizo igual. ¿Y Alberto le avisó a Cristina que iba a comer con Lorenzetti? No creo, no sé si hablaron. Se esconden las cartas al final. Entiendo que no se hablaron desde entonces, pero en principio esa reunión sucede de la misma manera y en esa reunión hablaron de eso y hablaron de la foto. Esta foto para vos debe ser, no sé, rarísima, ni te debes acordar, pero ella escribe en la foto sobre Lorenzetti, de una foto de Lorenzetti con el juez Claudio Bonadío y con Sergio Moro, el juez de Lavallato en Brasil, que es lo que Cristina dice que era en el lofer. Entonces estaban los dos ahí y ella describe esa foto. En la reunión Lorenzetti dijo: tengo muchas más fotos con Cristina que con Bonadío y con Sergio Moro. Pero Cristina no le perdona esa foto a Lorenzetti, ¿no? Exacto, pero en principio, en esta pequeña escena que te acabamos de contar, se juega un poco para entender la política, el binomio presidencial. ¿Están juntos? Sí, claramente están juntos, Alberto y Cristina. ¿Hablan? Sí, por supuesto que hablan. ¿Hay conflictividad? La hay, pero la charlan entre ellos. Pero a la vez, como dijiste vos, cada uno juega su partido. Claro, la pregunta ahora es, ¿el gobierno quién es? ¿Es la carta de Cristina que dice que los jueces extorsionan? ¿O es la comida de Alberto Fernández, el presidente de la Nación, con uno de los miembros más importantes de la Corte Suprema? ¿Con cuál de los dos? ¿Cuál es el gobierno? ¿Cuál es la postura? ¿Cuál es la verdad? Vamos a hablar de la consecuencia de esa verdad con Juan Manuel López. Buenas noches, Juan Manuel, gracias. Gracias por venir. Ustedes pidieron hoy en realidad van a pedir el jueves, entiendo, el juicio político contra la vicepresidente de la Nación, ni más ni menos, un poco por la presentación de esta carta. Sí, la carta claramente es una presión a la Corte, al Poder Judicial entero,
y ella tiene un rol central en el diseño institucional de nuestro país. Es la vicepresidenta, preside el Senado, lo reemplaza el presidente cuando se va 6 horas a Uruguay a hablar con el presidente de Uruguay o cuando se va a cualquier acto institucional, y está ahí ejerciendo mucha presión, y si un juez de la Corte termina en un juicio político, ella va a dirigir cómo se hace ese juicio político. O sea, ella no puede opinar, ella no es un diputado que somos los que acusamos a los jueces o al presidente. Ella es la presidenta del Senado y eventualmente la titular del Poder Ejecutivo. Y además tiene cantidad de recursos ante la Corte, o sea, tiene un conflicto ahí infernal. Ella está apretando a la Corte, está claro, ¿no? Juan Manuel, vos sos el presidente del bloque de la coalición cívica. Vamos a hablar con el alma mater de la coalición cívica, que ahora está fuera de Congreso, pero maestra, que nos está viendo y escuchando de su casa. ¿Cómo te va, Elisa Carrió? Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Nos contás esto? ¿Por qué Cristina no sabe que cuando ataca a la Corte corre un riesgo institucional? No, nosotros ya hemos hecho denuncias por atentado al orden democrático por parte de Cristina en distintas instancias judiciales que seguramente ahora las va a explicar nuestro presidente del bloque, y esto se suma, hemos mandado notas por la estabilidad institucional con motivo del atentado incluso contra el Poder Ejecutivo, lo que se llama coup d'état en el sistema francés, es decir, peleas de fracciones al interior del poder y golpes entre, por ejemplo, el presidente y un vice. Algo de esto fui cuando yo rechacé el protagonismo de Cobos como jefe de la oposición y me opuse, porque un vicepresidente nunca puede confrontar con un presidente. Y la carta de esta semana es un claro atentado, es un golpismo institucional que además tiene que ver con el cambio de mayorías para la procuración, es decir, la señora vicepresidenta ha traspasado todos los límites atentando contra el orden constitucional republicano de la Argentina. Ustedes esperan que como presidente del Senado preside el juicio que eventualmente ha de hacerse a los jueces de la Corte cuando ellos son acusados por la Cámara de Diputados. En consecuencia estamos en una gravedad institucional inusitada. Estamos en un atentado claro a la independencia de poderes y al orden institucional. Ella no ha pedido juicio político a un juez de la Corte, nosotros se lo hicimos a Lorenzetti. Ella está atacando a todo el Poder Judicial y sobre todo a toda la Corte Suprema. Carrió, ¿y qué es lo que quiere Cristina Fernández con esto? ¿Qué es lo que busca al final del camino? Es que Cristina Fernández no le interesa ni la pandemia, ni la pobreza, ni nada, porque incluso el ajuste jubilatorio, al suprimir la inflación, obviamente nos recorta absolutamente los ingresos a los jubilados, obviamente es algo ella que tiene ingresos como es presidenta, ¿no? Pero más allá de eso, ella pretende, prácticamente es un golpe contra el presidente de la nación, porque la función de un vicepresidente es presidir el Senado, no gobernar la nación. Ahora, este conflicto de poder ha llevado a un punto que está arrastrando a todos los poderes del Estado. ¿Por qué lo hace ella en ese momento? ¿Por qué ella reclama por Vudú, que es un claro delincuente con sentencia confirmada, y faltan otros procesos? Porque en realidad la pericia que se hace en el juicio donde está tramitando por la obra pública y los beneficios a Báez, que es parte de nuestra denuncia del 2008, que después entrega todas las pruebas Iguacel, es claramente demostrativa de la asociación ilícita entre ella y Lázaro Báez. En consecuencia, su estado de desesperación, no podemos tener una vicepresidente que solo destruye las instituciones para obtener su impunidad. Esto no... entonces, nosotros no tenemos hoy los 2 tercios para destituirla, es cierto. Pero también es cierto, y esto lo tiene que saber la población,
que la vicepresidenta está cometiendo delitos institucionales. Y también es cierto que la señora vicepresidenta de la Nación no tiene fueros. La vicepresidenta de la Nación, aunque presida el Senado, no tiene exención de arresto. ¿Pero qué dice? ¿Que Cristina tiene miedo? Lo que digo es que una sentencia condenatoria por asociación ilícita determinaría la detención y prisión domiciliaria de la señora vicepresidenta de la Nación. Vuelvo a insistir, hay algo que nadie entiende. Primero, preside un tribunal que ahora no está en condiciones de presidir, que es cuando el Senado se reúne para juzgar a un juez de la Corte, porque ya no es imparcial ni para manejar el proceso. ¿Carrió? Y en segundo lugar, es una persona que, digo, no tiene fueros, puede ser detenida. Los únicos que tienen el fuero de la exención de arresto son los senadores y diputados. Y ella no es senadora ni es diputada. De modo tal que está avanzadas muchas causas donde efectivamente la señora va a terminar condenada porque las pruebas la condenan, nada más que por eso. ¿Vos creés, eso porque te escuchaba y le dabas mucha entidad a la posibilidad de que realmente estas causas elevadas a juicio o en juicio ya tengan condena en el tiempo político de su gobierno? Bueno, la sentencia en materia de obra pública va a estar en febrero. Ahora, lo que también resulta inadmisible es que un presidente almuerce con un miembro de la Corte, porque esto también viola la división de poderes. ¿Está claro? En la historia de las instituciones serias del mundo, un presidente no almuerza para arreglar causas con un miembro de la Corte. Bueno, ellos por supuesto no... Estaba pensando en el almuerzo con Rosenkrantz y Hayton de Nolasco, creo que fue en su momento con Mauricio Macri en Casa Rosada y el ministro de Justicia, Germán Garabano, en su momento, ¿no? Sí, pero esto no es así. Yo le pedí juicio político a Garabano, no sé si ustedes recuerdan. Sí, claro. Y ha sido crítica también. Por muchas cuestiones. Ahora, se está violando el Estado de Derecho y la República en una magnitud que no puede ser consentida. No basta una declaración. Es necesario la destitución del presidente, de la presidenta. No están los números hoy, pueden estarlo en 4 meses, pueden estarlo en el momento en que sea condenada como jefa de una asociación ilícita, pero lo que no puede un bloque de diputados es no hacer nada frente al atropello institucional más que una declaración. Estas cosas se ven con el tiempo. Es decir, esta es un límite al poder donde la situación puede ser de anomia en 3 meses en el país, porque la vicepresidenta ha licuado el poder presidencial. Y la Argentina está en consecuencia en un estado de anomia. ¿Qué es anomia? Falta de estabilidad institucional y desconocimiento de las normas. Ahora, ¿Hola? Sí, Carrió, por mi parte la última pregunta, pero ¿usted cree, digamos, ella sale con esta carta donde no pide el juicio político de los jueces de la Corte, pero como si dejara esa bandeja servida, ¿no? La deja ahí como para que alguien vaya y la entregue. ¿Vos creés que efectivamente el gobierno puede avanzar en un pedido de juicio político? No va a haber 2/3 por lo menos para 4 de sus miembros. Pero proponerlo formalmente, ¿vos creés que el gobierno lo va a hacer? No, si lo dice lo tiene que hacer, porque esto de comentar las cosas y ejercer presiones y no ejecutar actos, no. 4 jueces de la Corte no va a tener los 2/3. Un juez de la Corte que es Lorenzetti, es obvio que nosotros vamos a apoyar por un sinnúmero de causas que lo venimos aplicando desde siempre. Ahora, creo que la intención que existe es quitar a los jueces independientes e incluso podría ser sacarle la presidencia de la Corte a Rosenkrantz, cosa que sería también un atentado al orden institucional.
En consecuencia, estamos en una situación de gravedad institucional, en una gravísima situación económica, en un rebrote de la pandemia y en un atropello institucional inadmisible que incurre en el artículo 36, porque dice: los funcionarios acusados de corrupción con enriquecimiento ilícito son equiparables a traidores a la patria en los términos del 29. Allí está incursa la señora vicepresidente. Entonces, van a ejercer la fuerza y la presión, y los jueces deben quedarse con la templanza y la tranquilidad que tienen el respaldo de la mayoría del pueblo para obrar como sea correcto, de acuerdo a las pruebas que existan. No hay posibilidad hoy en la Argentina de legitimidad, salvo que lo que quieran es una nómina generalizada del país, un reclamo generalizado, para aumentar impuestos, instituir a jueces. Está claro, no hay margen, y menos para un indulto. Bueno, porque es su último recurso, Hubo quienes su lo último pidieron. recurso es pedirle un indulto al presidente de la República, con lo cual estaría volteando al presidente de la República, porque un 60% de la República Argentina se manifestaría en contra del presidente. De modo tal que estamos en un momento muy difícil. Se ha atropellado a la capital federal, pero nosotros mantenemos la templanza, se va a la justicia. No es que estamos criticando y diciendo barbaridad de la Corte porque no resuelve el amparo presentado por Rodríguez Larreta, digo, pero estamos en una situación límite, nunca vista, te digo yo, nunca vista, salvo el golpe de la Rúa, nunca vista. Usted trajo este pedido de indulto y quería que compartiéramos algunas imágenes de la marcha de hoy, pero además un extracto que hicimos nosotras, un conjunto, digamos, de las declaraciones respecto hoy de los presos políticos en la Argentina. Invito a Juan Manuel y a Nelson Castro, que está acá también, a participar de esta conversación, pero compartamos primero estas declaraciones. Primero, yo quiero decir esto, porque con esto va a terminar mi participación, decirles así. Sí. Cualquiera sea la cantidad de gente, no hay presos políticos. Hay delincuentes presos que son políticos. Hay ladrones presos y con prisión domiciliaria que son políticos. Hay ladronas en proceso que son autoridades de la nación. En consecuencia, ellos que han robado a los contribuyentes de la nación, no estamos en cargo de una persecución judicial. Estamos claramente en un pedido de impunidad, como si fueran príncipes, que no pueden ser juzgados por los tribunales ordinarios de una nación. Y esto destruye la República. De modo tal que gritarán, habrá fuerza, pero finalmente el imperio de la Constitución se mantendrá. Lilita, antes que cortemos la comunicación, me gustaría transmitirle, Nelson Castro está acá con nosotras en el estudio, que quería hacerle una consulta. ¿Qué tal? Buenas noches, doctora. Frente a todo este panorama que usted narra, claramente las elecciones del año que viene van a ser un punto fundamental, porque si el gobierno avanza y tiene esos 2/3, los proyectos de Cristina se verán cristalizados. ¿Cuánta conciencia tienen ustedes de esto en cuanto a la exigencia de la unión de la oposición? La oposición está absolutamente unida, Usted no dude que Juntos por el Cambio nunca se ha visto la permanencia de una alianza con la magnitud, la consistencia que hoy tiene Juntos por el Cambio, más allá de que pueda haber diferencias en determinados puntos de vista o que pueda haber elecciones en las PASO para elegir quiénes son los candidatos de Juntos por el Cambio. Lo que no va a haber en ningún caso, en ningún tipo de ruptura, y lo está garantizando la coalición cívica, lo está garantizando Cornejo, presidente del radicalismo, Mario Negri, presidente del bloque, Naidenov en el Senado, lo está garantizando Macri, lo está garantizando
especialmente Rodríguez Larreta. Estamos trabajando con todas las provincias. Yo la verdad que estoy tomando una participación política más directa. Yo dije, yo estoy jubilada, pero en momentos bisagra de la nación voy a participar, porque no pueden atropellar así la República y hay que ponerse firmes. Miren, a las patotas no hay que tenerles miedo. Y nosotros al revés no podemos obrar como patotas. Yo llamo a la no violencia, yo llamo en todo caso a manifestaciones pacíficas no violentas, pero que no nos asusten ni los corruptos, ni los violentos, ni los patoteros. ¿Va a volver a ser candidata? ¿Va a ser candidata el año que viene? ¿Va a ser candidata? Todo es posible si se intentan romper el orden republicano. Muchísimas gracias, Carrió, por atendernos. Hoy la noticia fue muy importante, fue sorpresiva. Este pedido de juicio político que se va a hacer el jueves, ahora lo explicó en detalle. Muchísimas gracias. Este año, pero seguramente va a ser el año que viene. Okay, muchas gracias, Carrió. Y nos quedamos con esta última declaración, ¿no? Posible candidata el año que viene. Dijo no descarta nada. Por ahí se fue. Después Carrió no nos quiso confirmar. Preguntar igual a Juan Manuel López. ¿Va a ser candidata? Mirá cómo te depende de ella, ¿no? Y depende de las circunstancias también. Es cierto, para mí Lilita es una de las voces más potentes de la democracia del 83 para acá. Eso creo que nadie lo duda. Hay gente que la quiere, gente que no la quiere, pero es una voz potente que sabe parar procesos autoritarios. Está probado ese rol. Ojalá quiera. Dale. No, porque vos sos una de las personas que participa en todas las reuniones de Juntos por el Cambio, estos Zoom que empezamos a ver en la pandemia, donde está Macri, donde está Vidal, donde está Larreta, donde está Lustó, están ustedes también. Salieron con un comunicado muy duro respecto de todo esto que está pasando con la justicia, pero me pregunto como oposición, ¿cuál es el desafío de ustedes el año que viene? Hay elecciones, Carrió dice, si es necesario, seré candidata. No lo dijo con estos términos, pero es lo que quiso decir. ¿Qué van a hacer ustedes? Digo, ¿qué debería hacer Macri? ¿Qué tiene que hacer Rodríguez Larreta? ¿Cómo se para la oposición en este nuevo escenario? Me parece que el desafío que tuvimos hasta acá, un año después de dejar el poder, era la unidad. Y ese desafío, por más que hay que cuidarlo, está superado. Nuestro desafío el año que viene es ganar la elección, porque nosotros estamos renovando la mejor elección que hicimos, que fue la del 2017, la que nos permite tener un número importante en la Cámara de Diputados, pero es un número que hay que cuidar, conservar y en lo posible aumentar, y que nos permite tener un tercio del Senado que hay que consolidar y aumentar. Así que el desafío es ganar, y para eso tenemos que ser muy humildes, contarles a la gente hacia dónde queremos ir, explicarles nuestros errores, pero también de alguna manera que vuelvan a confiar en nosotros. Nosotros somos una alternativa y creo que eso la gente lo sabe, pero tenemos que explicarles por qué somos los mejores para frenar este proceso y para en algún momento volver a ser gobierno y poder ayudar a que este país salga adelante. Ese es el desafío. Juan Manuel, Nelson, los invito a los dos, lo decíamos recién, hicimos un compilado de algunas de las frases que se dijeron hoy en esta marcha fuerte, ¿no? Pero Navidad sin presos políticos tiene una consigna, la vas a ver en este informe que preparamos, pero sobre todo escuchar quiénes son y qué piden. ¿Hay presos políticos? Sí, yo le dije que sí, sí, claro. ¿Y qué se debe hacer con eso? ¿El gobierno debe intervenir en esos presos políticos o no? No, la justicia tiene que intervenir. Nuestros presos y presas políticos claramente no quieren un indulto porque sería reconocer que cometieron un delito, pero en lo personal, cuando ya no hay otra instancia, como por ejemplo en lo de Vudú, a lo mejor habría que dar un indulto. La justicia, si la Corte Suprema o como la quieran llamar, la tiene que arreglar el gobierno de la nación. Aclaremos, yo llevo 4 años con Macri y 1 año con Alberto Fernández. 16 de enero, 1 año con el compañero Alberto Fernández del gobierno nacional y popular. Nosotros tenemos que ir por ello. Y hay uno que tiene que poner huevo, que es Alberto. Él tiene que tomar la decisión del juicio político a la Corte y de nombrar 6 nuevos ministros y tener una nueva mayoría. Bueno, ahí los escuchás, poner huevos se me parece indulto. Al presidente de la nación. Exacto, indulto, que ponga huevos, 5, poner todos los jueces nuevos. Ahora le preguntamos a Juan Manuel López, presidente del bloque de la coalición cívica, pero Nelson, cuando escuchás esto, ¿qué pensás? ¿Qué está pasando? Bueno, 2 cosas. Primero, que se confirma cuál era el objetivo de la llegada del kirchnerismo al poder, que era la impunidad.
Este era claramente el elemento que la llevó a Cristina a descartar su candidatura presidencial porque sabía que ella no llegaba, y la necesidad de juntar fuerzas para llegar al poder. Este es el primer punto claro, ¿no? Y esto demuestra además las mentiras del kirchnerismo, ¿no? Y su falta de compromiso moral, ¿no? Porque cuando vos ves las fotos de Vido, Vudú, Schiavi, digamos, tragedia de 11, corrupción sin duda, ¿no es cierto? Vos ves que no hay ninguna causa política que esté atrás de esto. El preso político tiene que ver con su idea, con el pensamiento. Ni a De Vido, ni a Schiavi, ni a Vudú los han perseguido por sus ideas, que además lo que tienen es igual a la nada. Los han perseguido por delitos, claramente. Por eso digo, es muy importante detenerse esto y que ustedes hagan este subrayado para marcar claramente la mentira argumental del kirchnerismo. Claro, hay un afiche que creo que lo teníamos, que era el de convocatoria a la marcha, que está bueno para mostrarlo, Nelson, porque justamente marcaba eso. Dice, los persiguen, ahí está, ahí se lo podemos mostrar a pleno, pero los persiguen por patriotas. Esa fue la consigna de... Perdón, y me meto para sumar, recién Nelson estaba enumerando. Están los del afiche. Ricardo Jaime. Sí, claro. Está Fernando Esteche, está Barata, sí. Está Julio De Vido, lo nombramos. ¿Qué acto de patriotismo podés destacar vos de cada uno de esos personajes? Ninguno. No sé, ¿se puede destacar alguno, Juan Manuel? No, me parece que están muy lejos estos militantes populares yendo a defender delincuentes. A mí me subleva bastante, porque digo, con todos los problemas que tiene la Argentina, son gente que se reivindica militante, que reivindica un montón de banderas, se están dedicando a tratar de sacar presos de la cárcel. Los presos tienen sus abogados, tienen sus recursos, tienen un sistema que funciona mejor o peor, pero que funciona, pues la verdad que garantías, instancias, recursos tienen muchísimos. Todas estas personas, si están presas, es porque han pasado por varios jueces, no por un juez. Y han pasado por procesos larguísimos. ¿Por qué crees que Cristina se enoja tanto con la Corte en una causa como es la de Vudú, que hasta hace relativamente poco no era una causa que ella tomara como propia? Pues tiene miedo que le pase lo mismo, ¿no? Ver que volviste al poder y que no generás en algunas personas ya ni miedo, que Cristina decía, a mí me tienen que tener un poquito de miedo. Bueno, ya cuando no generás eso, porque ganaste por no muchos votos, porque la sociedad no te acompaña, porque hay un desgaste muy grande, porque no opinás de nada, salvo de tus problemas personales, bueno, ya no te tienen miedo. Me parece que tiene miedo que la suerte de ella sea la misma que la de Vudú, y como decía Lilita más temprano, los juicios están avanzando. Ella va a tener una condena más temprano que tarde. Puede pasar unos meses, un par de años. La pregunta también tener, es, ¿no? Digamos, el tema es la sentencia, ¿no? Después hay que ver si la condenan o no, que si se quiere ahí está el enorme desafío que tiene el sistema judicial en este momento, en la instancia de los juicios orales, que es que se produzcan las sentencias, en donde ella está siendo enjuiciada. Hay una encrucijada ahí para la justicia, ¿no? Sí, pero está en juicio oral. Y lo difícil en la Argentina es llegar a un juicio oral. Nuestro sistema no es muy bueno, eso hay que decirlo, y los jueces de primera instancia son los que conocemos todos, los Ollarvide, por ponerle un nombre y apellido. Bueno, una vez que llegan a juicio oral, Carlos Menem llegó a juicio oral. ¿Y cómo terminó? Condenado. Hoy no está preso porque es un anciano senador que se mantiene ahí. Pero ahí lo decís, es un anciano senador. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa cuando, Cristina Fernández es vicepresidente de la Nación? Porque la votó gran parte del pueblo argentino, eso también es cierto. ¿Qué pasa ahí cuando la justicia está diciendo, y no es que no conocían los procesos judiciales que tenía Cristina Fernández, ya estaba en juicio oral? Hay algunas soluciones institucionales. La ley de ficha limpia es una solución para que las personas que tienen condenas no puedan ser candidatos, y tiene base constitucional, eso se puede hacer, se propone, algún día va a salir, y algún día la gente la va a dejar de votar, o algún día, tal vez siendo senadora, va a ser desaforada. Porque yo me acuerdo, Julio De Vido, nadie creía que iba a terminar preso, y los diputados... Te interrumpo con el Senado de la Nación, tiene como, de hecho, empezando por Carlos Menem, no ha desaforado a nadie nunca, es como una política del Senado de la Nación. Si querés la política se puede cambiar. Yo no me resigno. No, resignarse jamás, pero digo, si uno toma el parámetro de lo hecho hasta ahora, lo hecho, porque Cristina tuvo un montón de pedidos de detención, que en ningún caso desaforo que no tramitaron. Está bien, hasta ahí estamos. Pero fuera de eso, jamás lo hicieron con los anteriores tampoco, sobre todo Carlos Menem, que era el ejemplo. Ese es el emblema, tiene 2 condenas, fue en y es un expresidente que, digamos,
generó amigos, si podemos pensar en el Partido Justicialista. Cristina me parece que la verdad que la quiere muy poca gente, le temen algunos y solo tienen algún respeto por su poder electoral, que yo estimo que cada vez es menor, ¿eh? Yo estimo que cada vez es menor. Tengo un millón de preguntas porque digo, es lo que decíamos a veces, o que se habla en 2015, sin embargo, Cristina Fernández volvió a trabajar, inclusive logró la unidad del peronismo, o trabajó en pos y logró el Frente de Todos, por supuesto, Sergio Massa, que también formó parte de esa alianza, el presidente de la Nación hoy. Y lo más importante que digo, la gente la votó, entonces en algún punto, te lo pregunto a vos, se lo pregunto a Nelson, ¿es que a los argentinos no nos importa la corrupción al final del camino y votamos por otras cosas? Creo que sí nos importa, sabemos que es la contracara de muchos otros problemas, que la corrupción y la pobreza son las grandes cuentas pendientes de nuestra democracia. Yo no veo problemas más importantes que eso. Por supuesto, la macroeconomía, todas esas cosas derivan de estos dos déficits. Cristina volvió por un acuerdo del Partido Justicialista. Yo le preguntaría hoy, digamos, en un ámbito privado, a cada uno de los gobernadores que le apoyó, a Sergio Massa, que hizo que vuelva al poder. Le preguntaría al propio Alberto Fernández si hoy lo volverían a hacer. Eso tengo mis grandes dudas. Eso es una discusión más de política, de círculo político. Maru Pereira planteaba y se lo traslado por eso a Nelson, es esto de los argentinos a la hora de votar, ¿qué valor le damos a la corrupción? Porque de hecho ganó por una enorme cantidad de votos por la alianza con Alberto Fernández, pero nadie discute que la atracción principal es de ella. Mira, hubo un famoso eslogan en la década del 50, Luciana y Maru, que decía, si aunque fuera un ladrón lo votamos a Perón. Y creo que marca claramente lo que son los fanatismos, y contra eso no hay forma de avanzar. Es decir, vos podés mostrar todas las evidencias que hay que son indiscutibles, irrefutables, y este es el problema que tiene Cristina Fernández de Kirchner, y este es el problema que tienen inclusive aquellos jueces que quisieran ayudarla, ¿no? La evidencia, ustedes lo saben muy bien porque lo han investigado, son absolutamente irrefutables, insisto en el término. Sin embargo, para aquellos fanáticos, la realidad es otra, digamos, y esto es un elemento que se ha apoderado de la República Argentina y complica muchísimo las cosas, porque finalmente no es que termina consagrando, Luciana y María Eugenia, una ideología, sino que termina consagrando una metodología de ejercicio del poder que tiene a la corrupción en su base. Y cuando vos, digamos, tu objetivo en el poder es la corrupción, las bases de la democracia sufren, se deterioran y pueden ser destruidas. Clarísimo, Nelson. Juan Manuel, presentan entonces el pedido de juicio político este jueves. Decía Carrió, un poco adelantaba ahí, que medio que sabe que este año no va a ser, pero quizás el año que viene. Y sí, esos juicios políticos perduran en el tiempo, y mientras ella sea vicepresidenta, nosotros, si ella no se ubica en el lugar institucional que le corresponde, nosotros vamos a tratar de ubicarla con las medidas institucionales que tenemos a nuestro alcance. Y ese juicio político va a estar y vamos a insistir. Gracias, Juan Manuel. Muchas gracias.